Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas. En este jueves bastante frío, por cierto, nos llegó, se venía anunciando. Bueno, hoy tuvimos 3 grados, así que es bastante baja la temperatura. Pero la idea en este programa no solo es hablar de la pandemia y de las consecuencias que esto está causando y que todos conocemos, como situaciones de angustia, de ansiedad, de estrés, de necesidades, sino en este caso de la potencialización de la violencia de género como resultado de este encierro que todos estamos viviendo como una exigencia para cuidarnos de este COVID-19, que generó que aumenten las denuncias por violencia, naturalmente, en un 39% en la ciudad de Buenos Aires. Este es un dato del Ministerio de la Mujer. Y se generaron 102 femicidios en estos 5 meses, de los cuales el 68% fue en sus hogares. Y estaba leyendo muchas estadísticas, mucha información, muchas publicaciones que hablan de esta realidad, que además de tener que padecer una mujer una situación de violencia, hoy está exacerbada por la pandemia y por el confinamiento al que estamos sometidos, donde transforma el hogar como un verdadero infierno. Porque el golpeador es un tipo que busca aislar a la mujer, bloquearla de sus contactos, de situaciones que pueda llegar a socializar con otras personas, y la mujer hoy, con este encierro, no tiene posibilidades de ser atendida, como vulgarmente se puede decir, o en otros tiempos con sus amigas, con sus vecinos, con sus comerciantes, que terminan siendo una herramienta de contención. Hoy no lo puede hacer. El sufrimiento que veíamos y escuchábamos de algunos testimonios es verdaderamente alarmante. Y nos pareció muy oportuno hablar de esto ahora. Por eso estamos con Valeria Colombo, que es licenciada en Sociología, es voluntaria de la Casa del Encuentro y es docente de la Universidad del Salvador. Verónica Cañete, que está con nosotros también, que es directora de Políticas de Género de la provincia del Chaco. Y Gabriela Pellegrini, que es periodista y editora de Género y Diversidades, para tratar un poco de esto. Y quiero arrancar con Valeria para saber si, atento a esta realidad que es imposible negar y que se ve, claro, mucho más exaltada por esto que estamos viviendo, el Estado y aquellos que tienen que ver con esto han atendido convenientemente
esta imposibilidad con que se encuentra hoy la mujer como resultado del aislamiento? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Sí, hay que reconocer que desde el Estado se tomó en cuenta la situación, frente también al aumento, ¿no? Y quienes trabajamos en el tema de la violencia de género conocemos, ¿sí?, cómo funciona, y sabíamos ya casi de antemano que frente a una situación de encierro esto iba a pasar, y finalmente las estadísticas lo demuestran. A nivel nacional se han tomado recomendaciones, se hace mucho hincapié en la línea 144, se habilitó también la posibilidad de WhatsApp, la posibilidad de mail. Lo que pasa es que la problemática es tan compleja que una mujer, al estar encerrada, ¿sí?, con el violento en el mismo lugar, no siempre tiene la capacidad de agarrar un teléfono, llamar, ¿sí?, o lo que puede ser estar en la computadora mirando o hablando o escribiendo, está totalmente controlada. Y existe una violencia que se llama de tipo patrimonial y económica, que es cuando le sustraen, ¿sí?, sus elementos. Es posible, porque decimos llamar a la línea, usar el mail, que hasta no tenga ni dispositivos para comunicarse, ¿sí? Entonces se complejiza muchísimo. Al mismo tiempo, el no poder ir a los lugares por ahí como un centro de la mujer o a la Casa del Encuentro, que es una asociación civil, que nosotras estamos en Capital Federal, en el barrio de Almagro, las mujeres venían para este tipo de contención, ¿sí?, ante situaciones de violencia. Al principio casi todos esos lugares y hasta los centros de la mujer se cerraron en los primeros meses, y hoy existen algunas aperturas, no totales. Tal es el caso de la Casa del Encuentro, que todavía no hacemos atención a mujeres de manera presencial, y tuvimos que cambiar toda nuestra operatoria, ¿no?, teniendo en cuenta la nueva situación. Claro, por eso yo le preguntaba si era suficiente la ocupación del Estado en estos casos, por estas realidades que me está contando y las limitaciones, ¿no? El violento que la aísla, que le quita el celular, que no la deja usar la computadora, que no le da dinero, que no puede salir, que los centros están cerrados. ¿Qué impotencia la mujer en esos casos? Igual es súper importante la presencia del Estado, porque los tiene que estar abiertas para que las mujeres hagan las denuncias, tiene que haber información sobre el tema. Una de las graves problemáticas de la violencia es que muchas veces las mujeres no reconocen que están en una situación de violencia, tampoco. Sí, es verdad. O sea, es tan compleja la situación que el Estado obviamente debe acompañar, ¿sí? Pero ahora, es una cuestión que también hay que hacer una pedagogía del tema y comprometer a la sociedad toda en la temática. Un vecino, un comerciante, el grito que escucha un vecino, esas personas que si bien por ahí no están atravesando una situación de violencia, son fundamentales siempre, y en esta situación más aún. En tanto y en cuanto no aparezca el no te metas. No, es que hay que meterse. Claro, pero no te metas es otra pelota que está picando. Sí, por eso yo lo recalco y lo recalcamos siempre. Métete. Obviamente hay formas de meterse, por eso también hablamos de una pedagogía frente a la violencia de género. No vas a ir a ponerle una situación más incómoda a la mujer ni de mayor peligro, ¿sí? Tenés que actuar con la debida suspicacia, podríamos decir, tocar el timbre, si escuchás ruido, no decir te voy a denunciar, necesitas algo, si te la encontrás por ahí, decirle anda todo bien en tu casa, y sacar por ahí el tema de la violencia de género, y recomendarle llamar a la línea provincial o nacional. Hay tantas formas. Lo que es verdad que nos debemos comprometer como sociedad toda para que realmente haya una solución a la temática, y más en este tiempo de pandemia. Sin duda. Verónica, ¿cómo está la cosa en el Chaco? Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, sí, nosotros no estamos muy lejos de las cifras que deja el Ministerio de Mujeres de Nación. Lamentablemente, las denuncias se han incrementado casi en un 40% desde los dispositivos línea 137, del cual estoy a cargo, así como unos lagunes que han establecido
las compañeras que trabajan en la Guardia de Derechos Humanos y Género, quien también reciben la denuncia. Yo me encuentro formando parte y de ser directora de políticas de género, antes era coordinadora del Centro de Asistencia a las Víctimas, de la unidad de seguimiento que tiene la Vicegobernación, para crear una red, porque es la única forma que nosotros entendemos que podemos ayudar en esta pandemia, es crear una red de víctima asistencial dentro, no solamente del alcance que tiene la línea 137 hoy, que es metropolitana, sino en toda la provincia, creando con el 144, con los WINES, con oficiales, con WhatsApp, con las comisarías, con los referentes en territorio. Esa es la única forma que podemos y tenemos que poder ayudar y llegar a las víctimas a tiempo, no después de haber ocurrido un femicidio, de haber lesiones graves. Nosotros articulamos y llevamos adelante esa política pública de articulación en red desde todos los dispositivos que tenemos interministeriales. Así lo comprendió la vicegobernadora, la ministra de Desarrollo Social, la secretaria de Derechos Humanos y Género, a las cuales hoy estoy representando, así que me pongo a disposición de contarles cuál es la forma de trabajo que tenemos a partir del decreto 449. Creamos una plataforma creada por ECOM, en la que participamos todos los dispositivos, para que la víctima no tenga que trasladarse y ser un derrotero como es habitualmente desde una fiscalía, una comisaría, Verónica, un juzgado de falta. Permitime poner un bocadito. Nosotros que somos periodistas junto con Gabriela, ¿desapareció el estigma del rechazo que había en las comisarías cuando una mujer iba a hacer una denuncia? No. No está desapareciendo. La ley Micaela es fundamental, ¿no, Verónica, para esto? Yo soy crudo porque esto mil veces lo escuchamos con Gaby, gente que iba y terminaba, la pobre mujer que iba a denunciar salía prácticamente denunciada a ella, porque también hay policías golpeadores, ¿no? Claro, es ahí donde estamos articulando con el Ministerio de Seguridad, que ha creado una subsecretaría de género nueva, que está Polo al frente, que forma parte también de esta red de víctima asistencia, y tratando de el cambio de chip desde la fuerza para que podamos todas trabajar en la misma temática, alineadas y bueno, poder colaborar, porque si bien, por ejemplo, el dispositivo en línea 137 solo, no podemos bajar a menos sin contar con el soporte que es hoy la Fuerza de Seguridad. Esa es la verdad, tenemos que estar articulados y conjuntamente. Yo Gabriela. Las escuchaba, Jorge, si me permiten, las escuchaba ambas, ¿no? Valeria, por un lado, hacer un pantallazo de lo que a nivel nacional se viene haciendo, Verónica también aquí en la provincia. La verdad es que no hace mucho, hace una semanita aproximadamente, en una de las conferencias de la mañana, donde se dan a conocer los partes epidemiológicos desde el Ministerio de Salud de Nación, intervino Luciana Pecker para contar un relevamiento que hizo la ONU en casi 200 países, donde Argentina está a la cabeza de los países que más políticas públicas con perspectiva de género han implementado en esta pandemia. Durante la pandemia se implementaron puntualmente en Argentina 30 políticas públicas, entre ellas el IFE y otras más. 60% de esas 30 políticas públicas tienen perspectiva de género y están pensadas justamente para esta contingencia que bien describían. Primero Jorge y después Valeria, en una contingencia de confinamiento absoluto que empeora la situación de una mujer que venía conviviendo con una persona violenta. Al igual que las niñas, niños y adolescentes, también lamentablemente han aumentado mucho las denuncias a la línea 102 aquí en Chaco en relación a esta cuestión. Verónica también contaba el protocolo que se implementó casi apenas comenzó el confinamiento, la cuarentena, a través de ese decreto que mencionaba, donde se genera una red entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo, todas estas líneas que estaba mencionando, para tratar de agilizar justamente y que esto que planteaba Jorge, de que una mujer va a una comisaría o una fiscalía y que resulta que no está la persona que tiene que tomar la denuncia, venga mañana y mañana pueda ser tarde, se minimice, se trate de evidentemente erradicar. Ahora,
en lo que me parece que todos vamos a coincidir, es que sin compromiso, ya sea de un agente del Estado, que puede ser un policía, que puede ser un agente de la justicia o de cualquier orden del Estado, o sin compromiso de un vecino, de una persona común de la sociedad civil, de detectar este tipo de casos y actuar en consecuencia, va a ser muy difícil. Digo, solo el Estado no funciona, ¿no? No, bueno, eso es a lo que me refería al principio. Considero que es fundamental la presencia del Estado, la ocupación del Estado, con el presupuesto necesario también de parte del Estado para la complejidad de la temática, ¿sí? Y la capacitación desde el Estado. Vos nombraste la ley Micaela. Sí, ley Micaela para todos, para todas, no importa la edad, no importa lo que se dediquen, ¿sí? Si pertenecen a las, ya sea fuerzas del Estado o la administración pública o al sistema judicial, todos y todas con perspectiva de género, y no solo leerlo, sino el tema es entenderlo y hacerlo como carne, ¿no? Para a partir de ahí poder, ya sea tomar una denuncia o evaluar una causa, ¿sí? Es necesario que lo entendamos y que es complejo, pero que se puede, ¿sí? Y que en lugares por ahí más pequeños, yo me imagino que en Chaco, ¿no? En esos pueblos donde todos se conocen, donde todas se conocen, ir a hacer una denuncia contra el violento, que resulta que es el amigo de la persona que te la toma. Claro, vienen los prejuicios, la vergüenza. Claro. O sea, que hacen a nuestra realidad cotidiana, a lo micro, ¿no? Sí. A la micro realidad cotidiana. Por eso, es muy complejo y desde todos los lugares es necesario actuar. Sin duda, en tanto en cuanto haya anuencia de unos y del otro. Vos decías, hay que tener plata para hacerlo, obviamente, sin plata no se puede hacer nada. Pero sí no nos olvidemos, Jorge, el año pasado, o mejor dicho, la gestión anterior, otorgaba 11 pesos por mujer víctima de violencia. Ese era el presupuesto que destinaba Mauricio Macri al... Bueno, ese era un chiste, por no decir otro disparate. Pero pasó. No. Yo no sé cuál es la asignación de los recursos que hoy el Estado le da para este tipo de situaciones, pero una mujer indefensa ante la fortaleza, entre comillas, de un tipo que la golpea, con hijos, que no tiene dónde ir, si no es asistida por el Estado, pobre mujer. Sí, entre ellas podríamos a veces pensar un poco más también en el tema económico, en la autonomía económica. No, ni hablar, esto está implícito, por supuesto. Que es otra de las grandes trampas que tiene el tema, porque la mujer se empoderó, la mujer consiguió ayuda, la mujer llamó, la mujer denunció, y cuando está con todo, ¿dónde va? La dependencia, claro. Ahora yo les pregunto a las tres, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Por qué las mujeres golpeadas a veces no denuncian lo que les está pasando y se la aguantan 1, 2, 3, 4, 5 veces? Antes esto era mucho más frecuente, ahora no, porque tienen el apoyo y la valentía de poder hacerlo. Pero básicamente, ¿qué las inhibe de hacer la denuncia como corresponde? El tema acá es que nosotras hablamos del círculo de la violencia. Una persona que está en una situación de violencia está inmersa, ¿sí? En un círculo que a veces le va amainando hasta la fuerza psíquica. Las violencias son de todo tipo. Lo último es la violencia física y la violencia más extrema es el femicidio. Pero para llegar a ese punto ya hubo violencia psicológica, violencia simbólica, violencia económica. La persona no es que tiene la voluntad y se denuncio o no denuncio, quiero o no quiero. Y además la dependencia económica y además tantas otras cosas. Es muy complejo. Ojalá fuera poder tomar una decisión, ¿sí? Eso sería reducir la complejidad del tema. Por eso yo insisto en que hay que capacitarse mucho, hay que comprometerse mucho. Es una decisión. Vos sabés que es una decisión y hay medidas que van a ser de corto, mediano y largo plazo. Esto depende de un cambio cultural muy profundo. No se soluciona el día de la noche a la mañana, pero tenemos que tener la voluntad de trabajar hacia ese lugar, hacia erradicar, como dice la ley 26.485, ¿no? Prevenir, sancionar, que muchas veces ahí también tenemos un problema, y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ese es el fin que perseguimos. No va a ser fácil y hay que ir dando los pasos de una manera así como, ¿no? Controlada y, medir impacto, poner presupuesto, capacitar a la gente, ¿sí? ¿Y qué todo eso forma parte.
Sí, perdón. ¿Qué rol importante tenemos, Jorge, sobre todo nosotros que estamos en los medios de comunicación, ¿no? Las escuchaba recién y sobre todo esta pregunta que hacía Jorge en relación a por qué la mujer no puede decir sí, estoy siendo vulnerada, estoy siendo golpeada, avisar, llamar la atención. Y recordaba un caso que seguramente Verónica va a recordar, porque habrán tenido quizá denuncias también. Un caso desde hace un tiempo, me parece que fue el año pasado, se incendió una vivienda muy precaria en un barrio muy humilde de la ciudad de Resistencia y allí murieron incineradas la mamá y 2 nenas, que son las hijas del matrimonio. Casi inmediatamente algunos medios publicaban triple homicidio. Solo un medio, el Diario de la Región, se animó a poner triple femicidio y generó todo un debate interno, sí, una polémica, con algunos compañeros y compañeras de comunicación justamente, porque cómo saber si se trataba de un femicidio de antemano o no. Hay un dato, cuando se encuentra casi en las cenizas el hogar, la puerta de entrada estaba cerrada con un candado desde afuera. Uno de los canales no públicos, uno de los canales abiertos de aquí de Resistencia, publicaba testimonios de vecinos que decían, por ejemplo, ¿no? No, pero yo la escuché decir, dejá cerrar vos de afuera y andá nomás. Quien haya mínimamente leído alguna vez algo sobre violencia de género, sabe que la actitud de dejar de encerrada desde afuera a una mujer mayor es por lo menos violenta, ¿no? Y sabe también que esa mujer puede decir, para que los demás escuchen, dejá nomás, no hay problema, andate y cerrá de afuera, porque está absolutamente alienada. Pero si no leíste, si no tenés perspectiva de género, es muy probable que pienses que eso fue un homicidio o que finalmente fue causas del destino. Hay una diferencia entre cómo contar un hecho con perspectiva de género, los famosos lentes violetas que hablan las españolas, o no. Y esto también es muy importante porque nosotros como medios, como comunicadores, estamos formando opiniones en la sociedad. ¿Cómo ves vos esta situación acá en la provincia del Chaco? Porque decía Valeria, y tiene mucha razón, acá estos más chicos las cosas se ven más de cerca, pero también las limitaciones son mayores. Los prejuicios, el amor propio, todo eso que sucede en un pequeño pueblo, es así, tal como lo describió ella. ¿Cómo lo describirías vos, Verónica? ¿Cómo haces en estas pequeñas poblaciones para concientizar a la mujer de lo que tiene que hacer y de lo que puede hacer hoy día? Bueno, yo primero y principal quiero contarles que no tenemos que olvidarnos de que se tratan de víctimas, o sea, claro. La persona que es víctima de violencia tiene una incapacidad absoluta porque viene con una psiquis devastada. Si yo bien soy abogada, trabajé mucho tiempo en un equipo interdisciplinario, por lo cual me nutrí mucho de la psicóloga, la psiquiatra y Claro. Los equipos interdisciplinarios para poder tener una lectura integral, que es lo que tratamos de hacer en cada intervención. No tienen la capacidad de decidir si va a cerrar por dentro, por fuera, por el costado, el caso que contaba la compañera del incendio fue terrible para nosotros porque era paciente del Centro de Asistencia a la Víctima, la cual la hacíamos, pedimos recato el caso porque el Poder Judicial también tiene que tener esto en perspectiva de género, porque nosotros estamos trabajando un montón Poder Ejecutivo, pero también tenemos que tener esta pata del Poder Judicial para poder encontrar en ellos esta reparación integral. No vamos a devolverle la vida a esta víctima ni a su familia, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la ley Brisa nos piden que la carátula sea femicidio. Sí. Si no contamos con esta carátula, no podemos dar vía a la ayuda de los hijos víctimas de estas mujeres que mueren en manos de su familia. Fue lo que nos pasó ahora con el último femicidio que sucedió en Plaza. Yo estuve en Plaza, me acerqué a Plaza, en la Intendencia de Plaza han trabajado para Verónica, discúlpame, formar un área de género. Sí. ¿Quién caratula? Los fiscales.
Quiere decir que El los fiscal fiscales no están... interviniente, Ahora, ¿quién les exige? Porque si una carátula desvirtúa la ayuda que le pueden dar en este caso como a los hijos o a la mujer... Es tremendo. Me parece terrible esto. tremendo. Entonces debiera haber una comunión con objetivos claros. Qué injusta la justicia, ¿no? En ese caso. En ese caso tenemos las herramientas para constituirnos querellantes nosotros como Estado, nos constituir querellantes para pedir el cambio de carátula, por ejemplo. Ahora termina En estos siendo un casos que despelote son porque casos directamente... testigos para nosotros. Claro, ¿Saben lo que pasa con la ley Brisa? Que por ahí el que no sabe de qué se trata es la que les imprime un resarcimiento económico a hijos e hijas de mujeres víctimas de un femicidio. Pasa que hay casos, por toda esta burocracia justamente, que muchas veces tiene raíz judicial, los niños crecen, porque es solamente el resarcimiento económico hasta la mayoría de edad. Crecen y cumplen a veces, o están muy cerca de cumplir la mayoría de edad y todavía no lo perciben. Es una locura. Tengo entendido, y de hecho la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Luciana Pecker y estuvo comentando que se está imprimiendo en la actual gestión mayor celeridad a este tipo de cuestiones porque se entiende la necesidad y la urgencia, ¿no? Hay una ayuda de emergencia nueva a través del Ministerio de Mujeres que es una ayuda que tiene un término de 60 días. O sea, yo bajé a plaza justamente para transmitirle a la nena, porque es una niñita la que quedó sin su mamá, Sí. a poder tramitar esta ayuda que el Ministerio de Mujeres ha implementado, que es muy cortita, 60 días, y no me pide mayores requisitos, ni Claro. carátulas, ni nada como sería en la ley Brisa que venía implementándose. Entonces, esto, si bien es una ayuda de emergencia y por única vez a ellos, hoy por hoy en el estado de vulnerabilidad terrible en el que estaban, suma mucho ¿Qué te para el parece? tratamiento psicológico, para el transporte, para Claro. todo. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito. Te veo con ganas de aportar algo, Valeria, pero tengo que ir a esta interrupción. En un minutito estamos contigo. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Valeria, te había quedado con la gana de referirte... De participar. Sí. Porque hablaban de la ley Brisa, y a mí me surge algo especial, porque quiero que sepan que la ley Brisa es una iniciativa, un proyecto presentado por la Casa del Encuentro.
Ah, mira qué bien. Sí, sí. Ah, bueno. Para nosotras, desde nuestra área de incidencia en políticas públicas, donde están las trabajadoras, las abogadas, ¿sí? Profesionales voluntarias, es un proyecto que nos llevó mucho tiempo, que hubo que hacer mucho lobby político, que hubo que conseguir, ¿sí? Y finalmente ver que hoy si bien debido a la magnitud, ¿no?, que implica, porque la ley Brisa implica un presupuesto importante, porque es para todas las niñas, niños y adolescentes hasta los 21 años, va como mucho más allá de esto de los 60 días, pero consideramos y estamos muy contentas, por eso quería remarcar que la importancia que de nuestra acción, ¿no?, de la sociedad civil. Hablamos del Estado, hablamos de la sociedad, y la sociedad civil, la importancia que ha tenido la Casa del Encuentro desde el 2004, no para. Tenemos un observatorio de femicidios desde el 2008 que se llama Adriana Maricel Zambrano, en homenaje a una víctima, a una mujer que murió de una manera muy particular, y que de ahí salieron varios proyectos de ley, de los cuales la ley Brisa, esta de reparación económica para niños, niñas y adolescentes hasta esa mayoría de edad de 21 años, es uno de nuestros mayores logros, y bueno, no quería dejar de decirlo en esta oportunidad. Te pregunto, ¿hay otras casas del encuentro en el interior o solo se circunscribe a la capital federal? No, nosotras estamos únicamente en Capital Federal. Me imagino que en las distintas provincias habrá distintas fundaciones y organizaciones que traten, ¿no?, también el tema, y si no las hay, sería bueno también que las haya. Nosotras hacemos hay atención a mujeres. la más cercana en Barranqueras, por ejemplo. Verónica, Sí. no sé, tenemos acá así suerte de casa de los encuentros en Chaco. Casas de los encuentros denominadas. No necesariamente casa de los encuentros, me refiero a entidades que tengan un accionar. Claro. Contención para víctimas. Sí, tenemos ONG, tenemos el Refugio Madres del Sol, Exacto. que no es Claro, ahí está, claro. un organismo estatal. Yo, por ejemplo, tengo el dispositivo Hogar de Tránsito, que es el que alberga a las víctimas, y justamente es un hogar de protección integral hasta que surgen las medidas de protección y podemos trabajar el egreso. Ahora, en plena pandemia, nos complica un poco el hecho del egreso, pero sí lo trabajamos y tratamos de darle respuesta a las víctimas que ingresan con sus niñitos. Muchas veces las víctimas son mamás de 3, 4 niñitos y todos tienen acogida en el hogar de protección. Ahora, Verónica, ¿qué grado de seguridad le dan a una mujer golpeada con 3 niños de que un desgraciado no venga de nuevo a atacarla? El hogar está ubicado Porque son... sin ninguna identificación, o sea, no tenemos ninguna identificación, tenemos botón antipánico solicitado para el Ministerio de Seguridad, tenemos el personal asignado para guardias, porque sí, justamente, siguen hostigándolas, es la verdad, siguen hostigando. Claro, por eso pregunto, no sé, ¿cuál es? Porque muchas veces tampoco se animan por la venganza, entre comillas, de estos tipos, ¿no? Y suele ser mucho más violenta, lo hablábamos con Maggie, ¿no es cierto?, a veces termina esto, como decía Valeria, en un femicidio. Sí, o sea, el miedo es otra de las patas que tiene para que las mujeres muchas veces... Claro, la intimidación, claro. El miedo real, y también la sensación de falta de protección, ¿sí? Porque está y que es difícil también, porque son crímenes del ámbito casi exclusivamente privado, ¿no? Cuando decimos que más del 60, 70, 80, según la edad, a veces es el 90% que los victimarios son sus parejas y exparejas, o sea que tienen el conocimiento total de la vida de esa persona, y si no es en la casa, es en la puerta del colegio, es cuando está yendo a lo de la mamá. Entonces, es verdad que es muy complejo también atacar este tema de qué hacer con el violento, porque muchas veces lo que se hace es aislar a la mujer, ¿sí? O que la mujer sea la que tiene que hacer todo el recorrido para protegerse, y nos queda el violento dando vueltas. Iba a consultar, ¿qué experiencia tienen ustedes con víctimas con el famoso botón antipánico? ¿Da resultados verdaderamente
previene, se llega a tiempo para proteger a la mujer? Porque, por esto que mencionabas, Valeria, ¿no? De que en definitiva es la mujer la que tiene que tener siempre, salir por ejemplo con una cartera o con algo donde tener el aparatito para poder agarrarlo rápidamente, de salir con miedo, de no saber si en algún lugar se lo va a cruzar o lo va a ver cerca, va a venir. ¿Por qué poner siempre a la mujer en esa situación? ¿No hay una alternativa a esto hoy por hoy? Verónica, Valeria, la pregunta va para los dos. Sí, mira. Sí, nosotros desde el dispositivo y desde los botones tenemos como una medida más de protección, si bien no son la medida a tomar, porque para nosotros todo es desde la asistencia psicoterapéutica para poder empoderar y ver, claro, saber que ella va a poder salir, que tiene las herramientas necesarias, que cuenta con una red, ya sea de una amiga, de una familia, o sea, tenemos que trabajar un montón de otros indicadores más allá del botón en ese momento de crisis donde nosotros tomamos la denuncia, hacemos el resguardo, después ir trabajando otras cuestiones, otros indicadores para ella y sus niños, porque muchas veces quedan entrampados en estas situaciones de violencia. Los niños son hijos de estas parejas violentas, que también tenemos que pedir que se extensivan las medidas de protección hacia los niños. Por ejemplo, empezó con la violencia hacia las madres y hoy por hoy se recrudece y se reproducen en los niños, porque la mamá ha tomado la determinación y los niños siguen ahí en ese vínculo violento, porque los progenitores quieren revinculaciones con unos violentos que no podemos sostener. Entonces ahí tenemos que fortalecernos nosotros como poder ejecutivo, como Estado, y saber que el 137, el 102, todas trabajamos juntas en la misma línea para protección integral, tanto de la mujer como de niños, adolescentes, y poder darles mayores herramientas. Para mí el botón antipánico es una medida más de protección, no es la solución a ninguna situación de violencia, es una más, es la perimetral, es la exclusión, es el botón, son todas, sin duda. Todas y cada una. Valeria, la violencia de género no se circunscribe solamente a un estrato social, está instalado en todos los estratos sociales, pero en los estratos sociales más carenciados, más bajos, probablemente se dé con mayor intensidad. Y cuando vos decías que es un problema complejo, yo involucro todo esto, son los niveles culturales de la gente, para ir a hacer las denuncias, para esa instalación del temor, de la venganza, del revanchismo y el sometimiento que le hace el macho, ¿no es cierto?, a la mujer. No, mira, yo creo que sí o sí atraviesa todas las clases y hay que ver a veces, cuesta muchísimo también. A ver, no es la intensidad en las clases más bajas, quizá es complejo ahí también, porque generalizarlo no está bueno. No quiero generalizar justamente, ¿no? Me da la sensación de que se tropieza con diferentes dificultades en función de los niveles de la gente. Sí, esto es... pero por ejemplo, cuando está la parte económica con la que un hombre ejerce un control muy fuerte sobre una mujer, a veces también es costosísimo salir. Quizá por ahí no termina en un femicidio, pero termina con una vida, hay intentos de femicidio, de vidas arruinadas por la violencia de género, que son muertes en vida también, son muertes psicológicas, son mujeres que no tienen acceso ni a sus propios derechos ni a sus propios deseos, ¿sí? Sé que la espectacularización, ¿no?, de la violencia encuentra su punto máximo en el femicidio, que es tremendo, pero si supiéramos el daño que genera esta violencia de género en su complejidad total, en la vida de todas y cada una de las mujeres, más allá del ámbito doméstico, hay mujeres en la política o en los medios que se tienen que terminar retirando, ¿sí? Hasta su vida corre peligro, su reputación. Sí, claro. O sea, las estrategias de este sistema en el que estamos, por eso yo veo, esto se va a erradicar finalmente si logramos, como dicen las activistas en la calle, que se caiga, o sea, que el patriarcado se caiga, porque las relaciones de poder del patriarcado atraviesan a todas las clases. Quizás se den con algunas manifestaciones distintas, pero no está bueno ponernos solo en un lugar.
sino vuelvo a esta complejidad y red. Y sí, y a las mujeres que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, en las que se intersectan varias vulnerabilidades, como pueden ser mujeres rurales o mujeres migrantes, ¿sí? Más allá de la situación económica, ahí hay que apostar más por ellas. ¿Sí? No enfocar solo ahí, sino siempre tener la mirada amplia sobre la complejidad de la violencia de género. En una sociedad que la mujer estaba prácticamente sometida al hombre, donde que el bastión y el tutor de la familia era el varón, porcentualmente, ¿qué incidencia tiene hoy la dependencia económica de una mujer en todo este contexto de violencia? La dependencia económica de la mujer, en principio, tiene mucho, o sea, es muy importante al momento que ella decida salir, si tiene que decidir salir de la casa, ¿sí? Claro, porque ¿qué hago? ¿A dónde voy? En nuestra institución a veces se acercan mujeres profesionales de muy buena posición que no pueden salir tampoco de la casa, ¿sí? Entonces, tiene incidencia, es muy importante cuando la mujer está empoderada y lista para salir, ¿sí? Ahí necesita dónde ir. Siempre le va a dar mayor empoderamiento contar con lo económico, pero es una condición, o sea, no implica que si tiene lo económico va a poder salir también, ¿sí? No, sin duda. Acá es parecido, Verónica, también, ¿no? Sí, sí, para mí la violencia es una cuestión transversal. No importa si el estrato social, como bien lo decía la compañera, yo creo que la violencia machista atraviesa a todos los estratos sociales, no solamente los más vulnerables, tal vez son los más visibles, porque es los que ingresan al hogar, son los que no tienen dónde estar, donde no tienen el acompañamiento de la familia, entonces se ven como más vulnerados en todos los derechos, no solamente a través de la violencia, sino a través del abandono, de esta mamá que ya no le cree, de esta tía que no quiere hacer de soporte. Entonces ahí es donde más se ve, pero la condición social es una condición que no es un indicador, digamos. Para mí la violencia se ejerce transversalmente en todos los estratos sociales. Lo vemos en las denuncias que tenemos hoy en plataforma. En la provincia tenemos alrededor de 1019 casos que van aumentando minuto a minuto. Yo soy una de las coordinadoras y la verdad que venimos llevando el seguimiento minuto a minuto. Tenemos 1119 casos desde el inicio de la cuarentena. Entonces, estos casos no solamente son de mujeres. ¿Decís, Verónica? Sí, denuncias, sí, casos de denuncias. Denuncias de distintos tipos de violencia, porque la plataforma nos tira desde violencia física hasta violencia. La que más se ha incrementado es la violencia psicológica. Sí. Tenemos un porcentaje de un 97% de violencia psicológica en contexto de pandemia. Más allá de la violencia física, la violencia económica, que también existe, si se prolonga en el tiempo, pero la violencia psicológica fue la que más se ha incrementado. Entonces, el abuso sexual también fue uno de los que se ha incrementado en esta pandemia. Sí. Por lo cual, ustedes también coordinan en esa plataforma. La forma de abordaje es distinta. La asistencia psicológica en esos casos, porque imagino en el marco de confinamiento es fundamental, ¿no? Sí. Nosotros al momento de tomar la denuncia ya articulamos con el Centro de Asistencia a la Víctima y si ingresan al hogar, nosotros en el dispositivo tenemos la psicóloga, los equipos interdisciplinarios que acompañen. Incluso muchas veces las víctimas vienen devastadas psicológicamente, por lo cual tenemos que sí o sí articular con el servicio de salud mental del hospital, del servicio de asistencia a la víctima, que ya vienen trabajando hace 15 años las chicas en la temática, por lo cual están un poco sobrecargadas con tanto, pero tratamos de articular con todo. Importantísimo, que es muy importante. Las escuchaba recién con respecto a la necesidad imperiosa de la asistencia, ¿no? A las personas vulneradas. Imagino que esas mentes, esas mujeres tienen que ser reconstruidas y tienen que tener las herramientas, la contención, y que es fundamental, contención hacia la víctima. Ahora, también hace un ratito decía Valeria
¿qué hacemos con los violentos? ¿Qué hacemos con los hombres? En algún debate interno dentro de la militancia, en algún momento escuché a alguna compañera plantear que tenemos que ocuparnos también las mujeres de los hombres violentos. Esto no es maternar nuevamente. Claro. La verdad es que es un debate quizá para un programa completo ¿no? Sí, Pero ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos ¿qué con los piensan golpeadores, ustedes no? de eso? Porque a mí me parece está demostrado que la punibilidad solamente, es decir, No, que no es vayan útil. presos o si es un femicidio hasta más de 25 años, no es todo, no está solucionando todo. Sí, yo estuve en este tiempo también en un momento mirando mucho el tema de masculinidades y cómo se trataba en otros países y también refiriendo a lo que decías vos, nos vamos a tener que ocupar vos. El problema es que en estos temas que si no nos ocupamos nosotras no se va a ocupar nadie, ¿sí? Entonces es una lástima porque ellos no se estarían ocupando. Si bien hay cada vez más varones, ¿sí?, que se encargan del tema de masculinidades, se están armando espacios muy interesantes con varones que están tratando el tema, y así se hace en otros lugares, donde no solo los varones son encarcelados, no tengo muchos términos judiciales propios, pero bueno, por el tema, sí, se los priva la libertad momentáneamente, y muchas veces en esos momentos se los capacita, no solo van a trabajar, o sea, tienen talleres específicos de estos temas, del reconocimiento de la violencia, del avance, se llama trabajar con las masculinidades. Por eso si me preguntás si estoy de acuerdo, quizá que nos tengamos que hacer cargo nosotras no, pero en principio vamos a tener que arrancar una vez más nosotras. Y lo que está bueno sería el efecto contagio, porque realmente escuchar a estos varones hablar de masculinidades y todo el ímpetu que le están poniendo, y lo bien, yo a veces digo, pero al fin y al cabo, sí, bien que lo hagan ellos, porque conocen muy bien muchas cosas que nosotras a veces no las conocemos por no pertenecer. Claro. Porque en el fondo los varones mantienen, hablamos de estas complicidades masculinas, o sea, es un mundo al que nosotros queremos mejorar, del cual no tenemos a veces muchas formas de ingresar. Valeria, ¿sí? Ahora que hablaste de los varones, ¿qué pasa con los varones golpeados? Bueno, este es un tema que yo realmente estoy por el tema, como digo, porque también hablamos los hay, de violencia de género al interior de un sistema patriarcal donde varones y mujeres, esa es la definición de género, habla de relaciones de poder, ¿sí? Por eso, si hablamos de violencia de una mujer hacia un varón, existen mujeres violentas. Sí, eso no quiere decir que no existan mujeres violentas. No es violencia de género porque no es una violencia que está sustentada por un sistema estructural de poder. ¿Sí? Igualmente, para dejarte más tranquila, en todo caso, las estadísticas son ínfimas. Sí, son mucho menos. Sí, convengamos, Valeria, que para un hombre decir que es golpeado, ¿te imaginas entrando a una comisaría un tipo o una entidad que va a denunciar que es golpeado en una sociedad todavía patriarcal y machista? Y también son víctimas pero para eso también están esas leyes de violencia intrafamiliar, es otra la temática, no vendría a ser esta violencia de género que nosotras marcamos hacia las mujeres por la ley 26485, bla. ¿Sí? Pero existe y está bueno que vaya y lo haga también. Pero por supuesto, lo que pasa es que en estas es muy difícil, y cuanto más alejado de una gran ciudad, más difícil todavía. Cuanto más chica, peor es, porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Claro, la vergüenza que significa para un hombre por lo macho, ¿no? Por esto del mismo patriarcado. Claro. Sí, bueno, pero si es tan macho también podrá agarrarse, acá ya me voy a empezar, agarrará la valija y se irá, que no es lo mismo para una mujer agarrar una valija e irse con 3 chicos. No, claro, por supuesto. Por eso yo no me quiero poner, pero este es un tema que a mí mucho no me cabe. Pero sabes que siempre salen en los programas sobre violencia de género. Tener también estos argumentos para poder hacer frente, porque realmente cuando uno está luchando, yo por ejemplo que soy voluntaria hace 10 años, que marcho por las calles, ¿sí? Y de repente pasan este tipo de cosas, me dicen, dice el varón, y sabés que no es mi lucha, o sea, yo ya estoy agotada con esta, la hago con mucha pasión, pero esa no es mi lucha. Tal cual. Sí, sin duda, ¿cómo
hacer en estos momentos de la pandemia para que las mujeres que están sufriendo esto, además sufran todo lo que les implica las actividades diarias? Que leía que el 70% de las actividades hogareñas hoy caen sobre la mujer. Y además tiene que aguantar todo esto. ¿Cuál es la contención psicológica que le pueden dar a una mujer? Me imagino que sale devastada después de estos 5 meses de estar encerrado. Sí, a mí sí, es verdad que ha aumentado, o sea, con todo adentro de la casa, las mujeres se han transformado también en docentes, maestras, acompañantes, sostén a veces de sus maridos, que por Mamá, la situación papá, económica, amante, hace de todo. claro, sostén psicológico, ¿verdad? Y en sí es complejo, sí, las mujeres se ha visibilizado, como decimos, las tareas de cuidado, que es un tema que también se está poniendo en agenda, ¿sí? Todo lo que la economía esta feminista, todo lo que aportamos nosotras las mujeres a la sociedad, que hasta el día de hoy no es reconocido, por ejemplo, por la forma que reconocemos todo tipo de trabajo, que es monetariamente, ¿sí? Hay muchas complejidades, ¿sí? Y hay dobles y triples jornadas, y yo me animaría a decir que en esta pandemia hasta quíntuples jornadas para las mujeres. 24 horas del día conectadas. Sí, realmente. Nos quedan 3 minutitos. Me gustaría, Verónica, que hagas una conclusión y que, bueno, que las mujeres sepan que hay entidades que las contiene y que tienen dónde recurrir y que les van a proteger. Y bueno, después veremos qué hacemos con los golpeadores, porque este es para otro programa, ¿no? Porque andan libremente y la mujer anda atemorizada, contenida, viendo dónde va a vivir, cómo responde a las obligaciones que le compete. Un verdadero infierno. Sí, la verdad que sí, es un verdadero infierno poder contenerlas, acompañarlas, sacarlas, desvictimizarlas, o sea, el trabajo que se hace para que correrlas de ser víctimas es todo un trabajo que cada víctima tiene su tiempo, y según el tiempo de cronicidad que lleva la violencia, también es nuestro trabajo de acompañamiento, porque todo el mundo cree, no, ya tiene las medidas, ya estuvo en el hogar, ahora puede volver a la casa. Y no es así, porque cada víctima tiene su momento, su tiempo, y debemos acompañarla en todo. Por eso quiero contarles que la línea 137 es un dispositivo que, si bien está acá en el área metropolitana, están los WIN de Derechos Humanos y Género abierto, nosotros también tenemos otro WIN donde poder desde el interior tomar este conocimiento por WhatsApp. Yo creo que el Estado provincial chaqueño ha tomado en esta mesa interagencial a cargo de la vicegobernación el tema de violencia de género desde el momento 1 de la pandemia y de la asunción de la doctora Analía Rach, así que me quedo a disposición de saber. Yo personalmente vengo trabajando hace más de 15 años en la temática de asistencias a víctimas, por lo cual el trabajo es integral y formar redes. En el interior están realmente solos, muy solos. Acá tal vez tengamos más recursos para llegar con la policía, o el otro recurso, el otro refugio en Barranquilla, los municipios mismos que ahora hemos firmado un convenio, pero necesitamos formar red en el interior, referentes territoriales donde ellos conocen el pueblos originarios. Tenemos muchos indicadores que trabajar y bueno, hemos arrancado a capacitación, hemos arrancado a poder llegar a tiempo. Esa es la meta que yo creo que debemos tener, llegar a tiempo, llegar a tiempo al rescate, llegar a tiempo a acompañarlas. Me alegro que así sea. Valeria, ¿qué reflexión puedes hacer? Porque hablábamos con Gabriela, ¿no es cierto?, que estas tareas que ustedes vienen haciendo de hace muchos años, pero quizá de estos últimos 10 años ha sido casi exponencial los requerimientos, la presencia, las exigencias y la instalación de la mujer como entidad. Sí, bueno, está bueno que nos consideren una entidad en igualdad de condiciones con los varones. Es una lucha histórica la de las mujeres en nuestro país. El 2015 con el Ni Una Menos fue realmente como que esto salió, ¿sí?, a la calle y ya no se puede tapar más. Las redes sociales, que para mí la tecnología ha venido a darnos a las mujeres también unas posibilidades muy importantes de entrelazarnos entre nosotras. El tema red es fundamental, ya sea en la asistencia localizada como a nivel internacional y mundial.
ahora está bueno que contamos con esa herramienta, se visibilizó el tema, hay dispositivos estatales, tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es importante que las provincias, todas y cada una en un país federal, adhieran a este tipo de medidas, ¿sí? Y que pensemos en el corto plazo, conteniendo, dando comunicación, diciéndole a las mujeres a dónde concurrir y dónde las van a atender, ¿sí? Y también pidiendo, por ejemplo, como la implementación de leyes como la educación sexual integral, que va a ser en el largo plazo, cuando estos temas se metan dentro de la educación en todos sus niveles y de la manera que tienen que ser, incluir la temática de violencia de género, y así ya todos, todas, niños, adolescentes, vamos a incorporar y vamos a vivir en una, si Dios quiere, sociedad sin violencia. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, Valeria, y la deferencia de habernos atendido. Lo mismo, Verónica, te vamos a tener, en cualquier momento te vamos a convocar otra vez. Y Gabriela Pellegrini, que tuvo la gentileza de acompañarnos hoy en la conducción de este desafío para tocar este tema, como decía Valeria, tan pero tan complejo, porque hay muchas cosas más que podemos llegar a hacer y hablar en otros programas que tienen que ver con esto. Muchas gracias, tengan todos ustedes buenas noches y nos vemos entonces el próximo martes con más desafíos de Jorge Moreno. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.